celderos, bienvenidos a mi canal. Soy Jasmine of Hyrule y hoy os traigo un vídeo donde me gustaría hablaros sobre algo que está en auge y que, según parece Nintendo, ha revelado la ubicación cronológica de los juegos de Zelda Breath of the Wild y Tears of the Kingdom en su último libro publicado, Masterworks. Esto ha creado algo de revuelo en la comunidad celdera, puesto que esta revelación ha hecho que muchas teorías y creencias sobre dónde iban ubicados estos juegos hayan quedado descartadas. Sin embargo, yo en este vídeo voy a hablaros sobre dicha ubicación cronológica, cuál es mi punto de vista y cómo podríamos tomarnos esta revelación de forma positiva. Eso sí, antes de comenzar, me gustaría recordaros que podéis suscribiros al canal, si ya no lo estáis, para más contenido celdero, y no olvidéis activar la campanilla. ¡Empezamos! Como todos sabéis, allá por el año en el que se publicó el libro de la Hyrule Historia, se reveló con ello cuál era la cronología de Zelda. En ella se confirmaron las que hasta ahora se conocían como las líneas temporales que surgen en Ocarina of Time, como también la existencia de una línea temporal que es la línea del fracaso, donde Link es derrotado por Ganondorf en Ocarina of Time, y tras eso continuaría con A Link to the Past y todos los demás juegos que la componen. Si bien para muchos esto fue un poco extraño, porque parecía ser una línea temporal alternativa hipotética en el caso de que Link sea derrotado. No dejaba de ser oficial por parte de Nintendo y acabó siendo aceptada por los fans. Así que se mantuvo esta cronología hasta Zelda Breath of the Wild, que lanzó en el año 2017. Y para muchos, la primera pregunta que les surgió fue ¿dónde se ubica este juego? Si bien se suele decir que la cronología de Zelda no es algo importante en este caso, muchos fans se preguntaban esto debido a la gran cantidad de elementos que hacían referencia a juegos anteriores de la saga. Lo más notorio fue la existencia de los Horny y de los Koloks, además de la raza de los Hylianos, Sora, Korons, Gerudo, Sheikah. Estas dos razas hicieron su aparición en Wind Waker como evolución de los Sora, y los Kokiri, los cuales se habían extinguido y sin embargo estaban ahí, conviviendo al menos los Ornis con los Sora. Por eso, en un principio, se pensó durante un periodo que Breath of the Wild estaría ubicado en un futuro de Wind Waker, pero enseguida se desechó por esto mismo y cuando se vieron elementos de Twilight Princess como también de Ocarina of Time, el rancho de Lon Lon, el templo del tiempo, el puente del lago de Hylia, cosas que se supone que no deberían existir en esta línea temporal. Esto llevó a los fans a pensar que quizás las líneas temporales se habían unificado en una sola y por ello ahora existían elementos de diversas líneas temporales. Esto se siguió queriendo hasta Tears of the Kingdom, donde además se respetaron detalles importantes, como que la primera reina de Hyrule no se llamase Zelda, sino de otra forma, porque es bien sabido que la tradición de que todas las mujeres de la familia real se llaman Zelda surgió de lo ocurrido con los dos hermanos herederos al trono, lo cual debió surgir años después de la fundación del reino y antes de Minish Cap. Sin embargo, hace poco Nintendo publicó un libro titulado Masterworks, donde habla de entre otras cosas que se desecharon en la creación de Tears of the Kingdom, sobre su ubicación en la cronología como también de la de Breath of the Wild. Pues bien, en la siguiente imagen podemos ver cómo queda la cronología hasta ahora y podemos apreciar que si bien la cronología permanece inalterada, los juegos de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom parecen aislados y aparte. Con esto, Nintendo nos quiere decir que dichos juegos en realidad no pertenecen a esta cronología clásica, sino a una aparte, es más, pertenecen a un universo paralelo. Ahora bien, ¿esto significa que en Zelda, además de las líneas temporales alternativas, existen además la teoría del multiverso? La respuesta es sí. Ahora Zelda cuenta con dos universos que coexisten, algo así como los multiversos en la franquicia de Marvel. Esto nos lleva a pensar que pueden existir más universos en la franquicia con un sinfín de posibilidades, como por ejemplo que pueden existir las razas de los Horny y los Sora. Ahora bien, aquí surge la duda de muchos, si este par de juegos existe en otro universo,
¿por qué existen evidencias y hechos pasados de los juegos de la otra cronología y del otro universo como si estuvieran en una misma línea temporal de un mismo universo? ¿Puede tener un universo el mismo pasado que otro universo? La respuesta diría que es entre un sí y un no. Pongamos por ejemplo a Spider-Man de Marvel. Todos sabemos que él es distinto en cada universo. Ya pudimos verlo en la película donde salen los 3 Spider-Man que hemos visto en el live action, pues lo mismo sucede con los juegos de Zelda. El Ocarina of Time que todos conocemos podría ser un poco o muy distinto en otros universos. Quizás en el universo de Breath of the Wild, además de la raza de los Goron y los Zora, también hay Ornes e incluso los Kolos, y Kokiris coexistiendo. De hecho, en el manga de Ocarina of Time podemos ver a unas aves muy parecidas a los Ornis, los cuales no aparecen en el juego. Si bien con esto podríamos hasta decir que los mangas de la saga tienen su propio universo. Bajo mi punto de vista, celdero, el que hayan ubicado la situación cronológica de estos juegos me parece bien, desde cierto punto de vista, porque han abierto de esta forma un sinfín de posibilidades de crear más historias y juegos. Sin embargo, sigo pensando que quizás Zelda no debería tener una cronología estricta, si bien hay algunos juegos que por narices se tiene que conectar sí o sí, como en el caso de Ocarina of Time y Majora's Mask. Bien podría dejar a los jugadores la posibilidad de conectar los juegos como ellos mejor consideren y que puedan crear la cronología como deseen. Como si cada juego de Zelda fuese una pieza de Lego que puede encajarse de diversas formas. Esto haría que los fans podamos crear un sinfín más de teoría que incluso mejor que nunca sean desmentidas o confirmadas, como la teoría de los hermanos del tiempo de Ocarina of Time, que ya os hablaré sobre ello en otro vídeo, celderos. Por otro lado, y ya para acabar, yo pienso que esto del multiverso en Zelda se puede aprovechar para crear más universos donde, por ejemplo, Ganondorf no sea el villano, sino el héroe, cosa que fue lo que creíamos en un principio en Tears of the Kingdom, o que se le dé más protagonismo a Zelda como ahora en su próximo juego, que a saber en dónde irá ubicado cronológicamente. ¿Creéis que irá en la cronología del nuevo universo? ¿Creéis que irá en alguna parte del universo que todos conocemos? ¿O tendrá su propio universo? Sin duda, hay un sinfín de posibilidades. Y bueno, yo me despido hasta el próximo vídeo. ¡Nos vemos! Si te ha gustado, dame un me gusta. Y si quieres más contenido, suscríbete. ¡Hasta luego!